Bueno, ya le contábamos, el Ministerio de Salud informó hoy que hay 2.229 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. La preocupación es que quedan solamente 194 camas críticas disponibles en todo el país. Vamos a conocer algunas reacciones de estos niveles y de los datos que son muy preocupantes. Consuelo Aguilera nos cuenta. Consuelo. Hola Seba, ¿cómo estás? Claro, muchísima preocupación hay respecto a estas cifras, este nuevo balance que entregó la autoridad sanitaria respecto justamente al avance de la pandemia en nuestro país. Nuevamente entonces los contagios en torno a los 7.000 casos y también aumenta y crece más aún la ocupación de camas críticas. Queremos conocer un poco las reacciones tras este nuevo reporte y para eso estamos justamente a esta hora con la doctora Carolina Herrera, quien es médico intensivista, del Hospital de la Fuerza Aérea. Doctora, muy buenos días. Partir entonces comentando un poco cuáles son sus impresiones luego de las cifras que conocimos ayer, la más alta desde el inicio de la pandemia, pero también lo que se ha venido arrastrando hace ya varias semanas esta alza de contagios. Claro, Consuelo. Mira, nosotros sabíamos cuando se dieron los permisos de vacaciones que en 15 días o un mes después del retorno de todas estas personas de estas interacciones tan libres que tuvieron, iba a haber un aumento de los casos. En este momento hemos llegado al pico histórico, por lo tanto a mí me produce mucho sobresalto cuando escucho a las personas decir que esta es la última milla, el último esfuerzo, porque eso no es así. Aquí tenemos todavía mucho tiempo para adelante y tenemos que tomar medidas que sean realmente intensas para frenar este contagio. El sistema médico chileno tiene un límite y ese límite en cualquier momento puede ser sobrepasado si el 3% de cada una de estas personas, que son los casos activos, 37.000 en este momento, podrían potencialmente llegar a la UCI. Solo el 3% de cada uno de esos casos en este momento ya está copando por completo las camas de UCI de nuestro sistema. Doctora, en ese sentido, ¿qué se está haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal el gobierno? ¿Qué están haciendo mal también los ciudadanos? Ya mencionaba usted que quizás el mensaje que ha dado el gobierno las últimas semanas del último esfuerzo, la última parte de la pandemia ha sido equivocado, pero también me imagino que hay quizás alguna crítica al fondo, no solo a la forma. A ver, yo lo que quiero explicar es que no hay capacidad humana en ningún gobierno, en ninguna parte del mundo para estar fiscalizando lo que los seres humanos hacen en cada casa. Y en este momento el contagio, la fuente de contagio es el vecino, es la feria, es el supermercado, es la pichanga, es la celebración del cumpleaños, es juntarse en cosas tan terribles como el funeral de la madre, en donde los hermanos se abrazan y caen todos enfermos y luego se desaparece una familia completa. Eso quiero que la gente lo entienda, no hay fiscalización posible de hacer, sino que es la de la propia familia. ¿Para qué? Medidas muy básicas, uso de mascarilla, no tocársela por delante, sino que por movilizarla por atrás, lavado de manos, distancia física. Eso es lo único que en este momento puede evitar la propagación de la enfermedad, que es una enfermedad infectocontagiosa y que se transmite por las gotas de saliva que yo tengo en mi boca y que llegan a la suya después de que estuvimos comiendo sin mascarilla en un restaurante, por ejemplo, o en un cine en donde se podía comer, o en un gimnasio en donde se podía trotar, y esa exhalación forzada lleva a la diseminación mayor del virus. Doctora, durante esta jornada hemos estado recorriendo distintos puntos y se ve, por ejemplo, alta afluencia de personas en ferias, en distintos mercados también. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Hay que restringir más aún la movilidad? ¿Hay que hacer una cuarentena total? ¿O cómo se puede abordar? Mira, yo creo que en este momento, y esta es una propuesta, digamos, entender que el modo de vivir en pandemia es evitando la interacción entre las personas en forma masiva, todas las interacciones, las políticas, las económicas, las deportivas, todas. Y eso significa posiblemente cambiar un tiempo el concepto de la feria de varias cuadras, mucha gente junta, a pequeños puestos en muchas cuadras diferentes. No sé si sea posible hacerlo logísticamente, no sé si es posible aplazar las elecciones, pero yo creo que realmente el estar votando en una mesita en donde pasaron 100 personas antes que yo sin que nadie limpiara esa interfase, también es una fuente potencial de contagio. Entiendo entonces que usted es de la idea que debiesen suspenderse las elecciones o al menos postergarse. No solo las elecciones, mi entender es que se tiene que bajar claramente todo tipo de movilidad de la ciudadanía para que esta pandemia ceda. Nosotros, el coronavirus no tiene tratamiento. Nuestra única opción es que el propio organismo haga sus anticuerpos y le dé la pelea.
Pero para que eso ocurra, tenemos que sostener a la vida al paciente en un ventilador mecánico semanas y meses. Tengo pacientes desde meses hospitalizados. La gente joven, que es la que está llegando en este momento, va a durar más tiempo viva, pataleando, ¿cierto?, haciendo el esfuerzo por vivir en los ventiladores mecánicos, pero va a ocupar más el sistema. Entonces, también quiero explicarles que nosotros conocemos la medicina crítica, pero no conocemos el coronavirus, entonces no sabemos qué puede empezar a pasar de aquí en adelante. Ya ven ustedes que con los niños aparece un síndrome postinfeccioso que se llama PIMS y que recién entonces empieza uno a ver que eso es una potencial amenaza después de haber tenido coronavirus. Incluso hay que hacer una diferenciación muy grande que la gente no entiende. Una cosa es el coronavirus agudo, 8 días de contagiosidad en que tú contaminas con el virus, pero después te queda la enfermedad. La enfermedad en el cuerpo puede significar un deterioro de la función pulmonar, hepática, del cerebro, del corazón, mucho tiempo más. Doctora, Sebastián le tiene una pregunta desde el estudio. Claro. Sí, doctora, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Queríamos profundizar también en el punto de las secuelas que deja la enfermedad, porque efectivamente, como es una enfermedad nueva, se han ido haciendo descubrimientos y se ha ido aprendiendo también en la medida que se ve la evolución de los pacientes que se han recuperado, sobre todo aquellos que tienen los casos más graves. ¿Qué secuelas específicamente va dejando? Doctora, la pregunta es, ¿qué secuelas han visto quizás en las últimas semanas respecto a los pacientes de COVID-19? Inicialmente se tenía poca información de la pandemia, pero ya con el avance hay quizás más estudio y también más antecedentes respecto a cuáles son las secuelas que están experimentando justamente estos pacientes. Estupenda pregunta, Sebastián, te agradezco porque esto es algo en lo que nadie ha puesto los números ni la mirada de preocupación. Las secuelas son de todo orden. La primera es pulmonar y de hecho es la que mata. El coronavirus lo que hace es producir una inflamación en los pulmones de arriba a abajo, ambos pulmones, todos los lóbulos. Necesita entonces la persona soporte ventilatorio, quedan muchos traqueostomizados. Traqueostomizados significa con un orificio, ¿cierto? Y por ahí respirando y botando las secreciones. Pero no solo eso, el coronavirus activo produce trastornos del ritmo cardíaco, principalmente bradicardias y arritmias graves, que por una parte pueden matar a la persona en forma instantánea, pero en otra medida también obligan a la persona a ponerle marcapasos, transitorio y definitivo. También puede producir, como es una enfermedad inflamatoria y trombótica, fenómenos de infartos miocárdicos, infartos cerebrales y de trombosis de otras partes del cuerpo. Produce la ventilación mecánica prolongada, el uso de neurobloqueantes, que significa que son medicamentos para permitir esta ventilación, produce una debilidad y una miopatía que deja que personas jóvenes, así como ustedes en la flor de la vida, sean incapaces de tragar, sean incapaces de levantar las manos, tengan que ser postradas, atendidas y rehabilitadas con personal que no existe. No tenemos, ¿cierto?, programado kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, técnicos paramédicos suficientes para sostener a todas esas personas en rehabilitación. Fuerza laboral activa, personas que son jóvenes. Entonces, el número de cuánto va a costar eso, yo quisiera que alguna autoridad dijera dónde están ya proveyendo ese soporte. Sobre todo cuando en este momento en realidad lo que estamos viendo es al contrario, el arranque de las personas por licencias de salud mental, por cansancio. Quiero decir además que la obesidad en los pacientes con COVID, que los hace más graves, es mucho más frecuente, y las personas que los atienden, una señora de 1,50 m no puede dar vuelta sola a un paciente de 160 kilos. Entonces, eso también agota en forma muy importante. Aquí, los verdaderos enemigos de nuestra población es la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo. Y esos son los pacientes de mayor riesgo. Doctora, ya que mencionaba el tema del ausentismo laboral, en el área de la salud sabemos que está en torno a un 18, hasta un 25%, en algunos recintos. ¿Qué le parece quizás esta propuesta que presentó el viernes el ministro de Salud de convocar a los médicos jubilados? Todas las manos de ayuda son valiosas. Quiero decir que la medicina intensiva es una medicina de alta especialización. Nosotros hemos tenido que trabajar y estudiar muchísimos años para poder estar y ganarnos el lugar en los servicios de intensivo. Una persona que ha estado fuera del circuito de la medicina intensiva
durante 6 meses ya queda desactualizada, por lo tanto, bienvenidas las manos de ayuda, pero tienen que ser, ¿cierto?, programados esos recursos con una capacitación suficiente. Es realmente admirable para mí ver cómo mis colegas cardiólogos, traumatólogos, oftalmólogos, reumatólogos se han tenido que reciclar y están ayudándonos a ver estos pacientes. Doctora, aprovechar también de preguntarle por el proceso de vacunación. Ha sido bastante exitoso, pero también no por eso hay que confiarse quizás de este proceso, también como lo han señalado las autoridades. ¿Cómo se transmite finalmente ese mensaje? Primero que nada, el orgullo. Yo estoy como pato de silabario de orgullosa de estos 5 millones de chilenos que ya están vacunados. Este es un mérito del sistema público de salud y actualmente en red que funciona, ¿cierto? Pero es un aprendizaje de 70 años del Servicio Nacional de Salud que aprendió a vacunar en la atención primaria. Por lo tanto, felicitaciones a la atención primaria de salud. La segunda cosa, las vacunas, y sobre todo esta vacuna, no es un campo de fuerza que impida que uno se enferme, porque cuando tú te vacunas y cuando sales a conversar, si alguien sin mascarilla pone su saliva en tu vía aérea, tú vas a recibir ese germen, se va a multiplicar y te vas a enfermar, estando vacunado. Pero lo que pasa es que inmediatamente hay un ejército de anticuerpos que te defienden y que te impiden la enfermedad grave. Y eso es lo importante. Y por eso también entendamos que con vacuna o sin vacuna, mascarilla vamos a usar hasta final del año por lo menos. Y todas las medidas de separación y aislamiento tienen que ser a muy largo plazo, porque esta es una pandemia que se va a transformar en endemia, lo que significa que este germen ya quedó y ojalá que mute lo menos posible hacia la mayor contagiosidad, pero desafortunadamente eso es lo que ha hecho. Doctora, ¿qué pasa con la campaña de la influenza? Estamos justamente en la fecha donde comienza la vacunación. ¿Es posible que aparezcan estos casos? ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto? Quizás también si hay un llamado a las personas, sobre todo a los enfermos crónicos, que se vacunen también con esta dosis. ¿Cómo va a funcionar estas dos campañas paralelas? Sí, claro, porque esta campaña, la de COVID, es una campaña extraordinaria. La otra es el Plan Nacional de Inmunizaciones. Y la influenza, la vacunación de influenza es lo que ha disminuido la mortalidad en nuestro país por neumonía, por influenza, pero el uso de mascarilla afortunadamente nos ha defendido de la influenza, del virus sincicial respiratorio, adenovirus y otros. Se pueden vacunar las personas con 2 semanas de diferencia entre ambas vacunas, entre COVID e influenza, según lo que dice el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, y por lo tanto a llamar, y gracias por la oportunidad de poder educar a las personas que han tenido COVID deben ser vacunadas, las personas que tienen enfermedades crónicas deben ser vacunadas. Solo hay 4 exclusiones para ser vacunados: ser menor de 16 años, estar embarazada, tener COVID activo en ese momento y haber tenido un shock anafiláctico. De todas formas, tiene que haber un plazo entre que, por ejemplo, recibieron la vacuna de COVID-19 para poder recibir la dosis de la influenza. 14 días. Y en ese sentido, ¿tienen que presentar alguna documentación para acreditar su condición de enfermo crónico, por ejemplo? Para la influenza, están inscritas las personas en sus respectivos consultorios, pero también uno puede ir a un vacunatorio privado y vacunarse. No hay una selección específica para los enfermos crónicos en la vacuna de la influenza, todos pueden recibirla. Doctora, recién lo comentábamos también fuera de cámara, lo importante que es quizás hacer una especie de control en lo que tiene relación con el transporte público para evitar las aglomeraciones. La ministra de Transporte lo decía, que no se ha comprobado que el transporte público sea más riesgoso que otras actividades para contraer el COVID. Hasta ahora, porque en medicina la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y eso significa que probablemente no se ha hecho, porque no estábamos en pandemia antes, un estudio lo suficientemente poderoso para asegurar esa aseveración. Si realmente es un riesgo estar 1 hora entre Puente Alto y el último, y Neptuno, por ejemplo, de las estaciones del metro, yo quisiera ver un estudio serio en Chile hecho en estas condiciones para que me dijeran a mí que no es riesgo. Doctora Carolina Herrera, le agradecemos su tiempo por aclarar y por además abordar todas las temáticas que tienen relación con la crisis sanitaria que está atravesando nuestro país. Reiterar entonces que la principal responsabilidad la tenemos nosotros y hay que tomar todas las medidas de precaución adecuadas para evitar que estos contagios sigan subiendo. Qué importante lo que decía la doctora, además, Consuelo, respecto a que el riesgo no está asociado solamente a la estadía en la UCI, sino que aquellos que sobreviven a esa etapa de todas maneras pueden
enfrentar un episodio de salud que los va a acompañar por largo tiempo. Las secuelas son muy importantes. Una razón extra para tomar más conciencia, sobre todo en estos momentos. Gracias por el despacho, Consuelo, y agradecemos a la doctora, por supuesto, también.